A partir de este momento, ustedes y nosotros compartiremos información a todo riesgo para que el desastre no nos alcance. Saludos, buenas tardes para todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos al programa Información a todo riesgo, que todos los viernes de 4 a 5 de la tarde nos acerca a los temas sobre la gestión de riesgos de desastres. Acá buscamos contribuir a conciliar la relación del hombre con su entorno. Y nuestro lema es para que el desastre no nos alcance. Muy buenas tardes, Nilsa. Buenas tardes, Adelfo. Saludos también a todos nuestros oyentes. Trabajaremos en el programa de hoy para ustedes Mario Uzcategui, quien se ocupará del control técnico del espacio, y estaremos como productores y moderadores Nilsa Gulfo con el CNP 6977 y Adelfo Solarte con el 8965. Y como asesor de los contenidos del programa está el doctor Alejandro Liñayo. En la asistencia de producción estará el profesor Iván Chacón. En la edición y montaje, Gerardo Montes. De la FM 100.9, Enrique Torres. El programa llega a todos ustedes gracias al apoyo del Centro de Investigación y Gestión Integral de Riesgos SIGIR y de la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico, Fundapris. Estas instituciones reciben a su vez el respaldo de la empresa Total Oil and Gas Venezuela. También les recordamos que hay varias maneras de establecer el contacto con información a todo riesgo. Una de ellas, por supuesto, es sintonizando todos los viernes de 4 a 5 de la tarde la señal de Éxitos 100.9 FM, como tal lo están haciendo. Gracias por ese apoyo. También pueden hacerlo vía internet a través de la dirección éxitos109fm.com.be. Eso en internet. Si está en Venezuela, en cualquier lugar de Venezuela en el mundo, puede seguirnos, así no está en Mérida. Y finalmente, para escuchar los programas que están grabados y depositados en un depositario para tal fin, acceda a la dirección www.sigir.org. Usted se va a la sección de novedades y allí va a conseguir, la totalidad de los programas, incluso este que hoy estamos por emprender. Sí, Adelfo, y también pueden escribirnos a nuestro correo a todoriesgo@sigir.org o llamarnos a nuestro teléfono, el 0274-658-8206, que es la oficina de El Sigir. Y así damos inicio hoy viernes 30 de septiembre al programa número 47 de Información a todo riesgo. Así es, Nilsa. Y les decimos que, ya tenemos aquí a nuestro invitado de hoy. Ya dentro de unos segunditos nomás lo vamos a presentar. Y vamos a decirles que vamos a centrar nuestra intención en un tema en general sobre el tema de la ingeniería vinculada a la gestión de riesgo sísmico, pero vamos a prestarle atención a una propuesta que ya tiene años por ahí rondando, pero vamos a ver qué tal, qué expectativas existen de que se pueda concretar, que es un fondo de emergencia sísmica, y nos preguntamos, ¿eso nos debe importar a los merideños este fondo, esta propuesta? Bueno, sin más preámbulos, vamos a pasar entonces ya a nuestra primera sección. Con los especialistas. Adelfo, con los especialistas, como tú dijiste, tenemos una persona aquí que vamos a sacarle bastante provecho sobre la información que nos tiene. Él es Ezio José Mora Contreras, graduado en la Universidad de los Andes en ingeniería, es ingeniero civil. También ha hecho múltiples investigaciones, entre ellas planes de reconstrucción después de terremoto, que fue hecho en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de los Andes. También en el año 85 hizo un estudio sobre la metodología general para dimensionar edificios. Esto fue en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes. También hizo estudios sobre comportamiento sísmico de estructuras de concreto armado, también hecho en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes. Otro de las investigaciones que se ha hecho también ha sido un análisis y diseño de mampostería estructural en la Facultad de Ingeniería, y por último hizo un estudio sobre la introducción a la dinámica estructural y a la ingeniería sísmica en el Consejo de Estudio de Posgrado de la Universidad de los Andes. Y ya hace 20 años Adelfo propuso el Fondo de Emergencia Sísmica del Estado Mérida. Eso es
contar que el ingeniero Mora ha participado en una infinidad de congresos y eventos de altísimo nivel, lo cual lo cualifican de verdad para estar sentados con nosotros y también porque bueno, que es un merideño que le preocupa a la ciudad y por supuesto todo lo que en ella ocurre. Nosotros hemos preparado un conjunto, un manojo mínimo de, vamos a decirlo así, de preguntas y de cuestiones, así que vamos a darle la bienvenida al ingeniero, que por cierto se vino bien cargado de papeles, documentos, una serie de libros que poquito a poquito lo vamos a ir presentando a todos ustedes como opciones y posibilidades de lectura, pero bueno, vamos a iniciar por un punto de arrancada. Nosotros queremos primero hacer como una especie de que el propio ingeniero nos cuente cómo llegó él a preocuparse por el tema de la ingeniería vinculada al tema específico de la sismicidad, que como sabemos pues para los merideños es un área de especial atención. Así que muy buenas tardes, ingeniero, gracias por estar con nosotros y bueno, usted nos dirá qué hace usted desandando hace más de 2 décadas por el tema de la ingeniería vinculada a la sismicidad. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, lo felicito por este programa. Prácticamente no me he perdido ni uno solo desde que una tarde paseando por Mérida, en vía Tabay, yo normalmente sintonizo solamente 100.9 casi todo el día, ¿no? Algunas oportunidades la radio de la universidad, pero normalmente estoy conectado con la 100.9 casi todo el día, ¿no? Y realmente me llamó mucho la atención el programa porque primero que es un vínculo, ¿verdad?, entre la cantidad de información que se está generando, que ya prácticamente es imposible de abarcar, y la población, la gente, que es el interés primordial de nosotros. Bueno, yo me gradué en el 72 y me gradué por hidráulica, por la especialidad de hidráulica. Me fui a trabajar y en el trabajo, en una oportunidad, una carta de CEAPRIS, como era antes la Comisión Especial de Asesoramiento y Prevención del Riesgo Sísmico, llegó al sitio donde yo estaba trabajando, invitando para que los ingenieros que se quisieran integrar al trabajo de esa comisión lo podían hacer. Y ni corto ni perezoso, me fui a saber de la existencia del Laboratorio de Geofísica, de la existencia de Raúl Esteves, de la existencia de Jaime Lafayette, de la existencia de todo ese conjunto de profesionales que prácticamente le han dedicado la vida a este tema de la sismología, de la sismicidad, de los trabajos de investigación. Bueno, y a partir del 81-82 empecé con estos trabajos y con estas inquietudes hasta el día de hoy, como dicen, ¿no? He participado en los congresos de ingeniería sísmica en el país, en las jornadas de sismicidad histórica, en las primeras jornadas de sismicidad histórica presenté un trabajo sobre la reconstrucción después del terremoto de 1894, porque la mayoría de la gente se centraba en qué pasó ese día. Sí. Pero el problema de nosotros no es qué pasó ese día, sino cómo hizo Mérida para reconstruirse, ¿no? Y ese trabajo lo denominé el terremoto de 1894, la acción reconstructora. Y quisiera leerle solamente el epígrafe con el que empecé ese trabajo, no, que es de un gran merideño que se llama José Ignacio Lares. José Ignacio Lares fue un merideño muy curioso porque sin ser ingeniero y sin tener profesión, él abarcó muchos campos del conocimiento, ¿no? Entre ellos, después del terremoto, como en junio, él editó un folleto que lo llamó Volvamos al Hogar. ¿Por qué volvamos al hogar? Porque la gente estaba en la calle. El terremoto de 1894 prácticamente fue de lo peor que ha podido pasar aquí en los Andes. En los Andes venezolanos. Sí.
¿verdad? Entonces, vamos a leer como una especie de introducción, ¿no? Lo planteé así, que he sacado del folleto Volvamos al Hogar. Alerta debemos estar siempre, porque el enemigo que vive oculto bajo nuestra planta es formidable y alevoso. Él juega con nosotros, con nuestras colosales montañas, como juega el mar con las frágiles barquillas, y ataca tan de súbito que es una ilusión pensar en la fuga. José Ignacio Lares. José Ignacio Lares además tiene la particularidad de que fue de los 3 personas que en ese momento las autoridades designaron para hacer una revisión a la catedral, a la torre de la catedral. Y ellos hicieron un informe que lo tengo por acá en los 3 puntos que definieron ellos, ¿no? Entre ellos estaba el bachiller Tulio Febres Cordero, al que por supuesto que hay que nombrar y recordar, porque ese es como el padre de la sismicidad histórica. Y aparte, ¿no?, de muchísimas otras cosas. Pero ingeniero, viendo todo eso, además se nota no solamente que el tema de la responsabilidad del tema de la sismicidad pues le llama la atención, sino que lo ha asumido como un apostolado también, y esas referencias que hace pues de ese excelente escrito, que yo recuerdo que en una edición que sacamos hace muchísimos años en Frontera la incluimos porque nos pareció un material excelente, pues habla de eso. Pero eso nos dice que nosotros, ¿verdad?, en el estado Mérida, pues históricamente pues tenemos muchas historias que contar, no solamente de momentos críticos, sino de, como usted lo apunta, acciones de reconstrucción que duran años y que es un post-desastre que a veces se deja por un lado. Pero echando la mirada en este momento, ¿usted nos puede hacer como una caracterización, ingeniero Mora, sobre cómo ve a los ciudadanos en torno a la visión que tienen del tema sísmico, pero también brevemente a las autoridades, y si nos puede también apuntar cómo considera que lo está viendo el profesional de la ingeniería? Estos 3 actores, ciudadanos, entes de gobierno y especialistas en la ingeniería, en este año 2011, después de esas experiencias históricas, ¿cómo es nuestra visión del tema sísmico? Bueno, mira, vamos a empezar por la parte de lo que es la investigación sísmica. Yo creo que nosotros en la Universidad de los Andes hemos avanzado muchísimo, hemos traído para acá a seminarios, conferencias, congresos, lo mejor del mundo de la ingeniería sísmica. El profesor Vitelmo Bertero ha venido 3 veces, el profesor Rittelman ha venido 2 veces, el profesor Robert Park vino 1 vez. Trajimos a un profesor de la Universidad Pontificia Católica del Perú, Héctor Gallegos Vargas, que es un gran investigador sobre materiales de tierra, o la tierra como material de construcción, la parte del adobe, que lo están trabajando todavía, lo están trabajando desde el punto de vista científico en las universidades peruanas, en las universidades bolivianas, ¿verdad? Yo creo que desde el punto de vista científico y desde el punto de vista de la capacidad de nuestros ingenieros y de nuestras facultades, yo creo que estamos bien. Lo único que yo diría es que hemos fallado en la certificación, y ese concepto de certificación nace en California, pasando por México. México, después del sismo del 85, tuvo prácticamente una reacción muy fuerte, porque hubo alrededor de 400 edificios entre 4 y 6 plantas que se derrumbaron completamente, y ese fue un sismo que nos llamó mucho la atención, porque estábamos en pleno desarrollo aquí de la potencialidad que nosotros queríamos desarrollar a través de SEAPRIS primero y después de Fundapris. Y me acuerdo que de aquí fue una delegación bastante grande y bastante profesional a recoger información directa del sismo del 85 en México, ¿no? Ahora, también hay que pensar que
que hay vasos comunicantes, tienen que haber vasos comunicantes entre la investigación científica y los gobiernos, tiene que haber unos vasos comunicantes, y esos vasos comunicantes deben extenderse hasta el pueblo, hasta la sociedad, y organizar la sociedad, porque primero, de nada vale tener grandes científicos si eso no percola o no baja o no se extiende, ¿verdad?, hacia los entes gubernamentales y luego al objeto nuestro. El objeto nuestro tiene que ser el pueblo, el ciudadano, la persona que vive en una casa y que hemos fallado en hacerle un preestudio sísmico, o decirle, mira, tienes que reforzar las paredes, o tiene que hacer esto, o tiene que hacer... Ahora, profesor, ¿y qué papel juega la ingeniería y por ende los ingenieros en la atenuación o exacerbación de los factores de riesgo? No, es que la ingeniería desde el punto de vista científico tiene su cometido y su particularidad, ¿verdad? No podemos descuidar la parte científica. La parte científica es lo que nos alimenta a nosotros cotidianamente. Les voy a poner un ejemplo concreto. Sí, por ejemplo, hace 20, 25 años, en las revistas científicas había 1 o 2 papers, ¿verdad?, o papeles de trabajo, como los quieran llamar, en las revistas científicas de los chinos, habían 1 o dos papers. Ahorita hay miles. ¿De dónde viene eso? De todos los terremotos que han sucedido en China y de toda la formación de las universidades. ¿Y dónde se forman esos ciudadanos chinos? Ahora en las universidades chinas, pero antes en la Universidad de California, en la Universidad de Berkeley, en el Centro de Investigaciones de Buffalo, que por cierto es una zona donde no suceden prácticamente nunca temblores, a excepción de ahorita el de Washington, ¿verdad? Pero que el Centro de Investigaciones de Sismicidad y Sismología está en Buffalo, cerca de Nueva York, y ahí es donde se forman prácticamente el mundo científico que acomete estos problemas, ¿verdad? Entonces, eso nos da pie a nosotros para decir, el mundo científico está bien. Las facultades, por ejemplo, la Facultad de Ingeniería ha incluido en su pensum normal la ingeniería sísmica. Ya no es una materia electiva. Todos los estudiantes que cursan ingeniería civil de esta universidad en pregrado tienen que ver ingeniería sísmica. Eso es un avance. Eso es un avance. Donde quiera que se lo pueda eso es un avance, ¿verdad? Han habido muchos seminarios, se trae mucha gente. Últimamente no, por las características sobre todo del pago y las cuestiones económicas y conseguir los dólares y tal. Pero a pesar de eso, hay mucha gente aquí en Venezuela que ha hecho trabajo. Por ejemplo, hace poco hicimos un seminario con la profesora Teresa Guevara, que es una científica que es alumna predilectísima del doctor Vitelmo Bertero en California. De hecho, es la única arquitecto que yo conozco que hizo sismoresistencia en California, en Berkeley, ¿verdad? Que además es una materia que prácticamente la desarrollan los ingenieros civiles. Y ella tuvo el atrevimiento, siendo arquitecto, incursionar en eso y sacó un libro, ¿verdad?, que se llama Arquitectura Moderna en Zona Sísmica, y el prólogo se lo hace el doctor Vitelmo Bertero. O sea, por ese lado creo yo que estamos bien. Por el lado del gobierno yo creo que hemos avanzado muchísimo, protección civil, defensa civil, bomberos. Nosotros hemos dado miles de cursos, hemos dado cursos hasta cómo utilizar algunos recursos que puedan haber en la zona, que si cómo armar algunos elementos para sostener cosas, paredes derrumbadas. Hemos dado miles de cursos. Yo personalmente he dado 4, 5, 8 cursos a los bomberos en Lagunillas, en Mérida, en Ejido. Nos hemos reunido en la otra banda aquí por la zona de San Jacinto. Hemos hecho encerronas, como llaman ellos, de 1 día, 2 días, 3 días. Sí, es un tema, por lo menos Mérida tiene mucho que decir en ese sentido, porque siempre permanentemente los entes de gobierno están revisándose, ¿no? Entonces, finalmente el ciudadano, ¿verdad?, que decíamos que es
el receptor de todos estos esfuerzos científicos, profesionales y gubernamentales. Pero la percepción del ciudadano, en una palabra, ¿cómo la define usted en este momento? Yo creo que mal porque tenemos mucha investigación, tenemos muchos cuerpos dedicados al salvamento y a la preparación, ¿verdad? Pero, por ejemplo, se han descuidado mucho los planes de desalojo de las escuelas. Las escuelas, por ejemplo, en el sismo de Cariaco se determinó que ese edificio, que lo regaron por todo Venezuela, que es un edificio tipo, porque esa es la otra concepción. Usted no puede sentar en Caracas a 2, 3, 4 profesionales a decidir qué tipo de edificación va para Mérida, va para... Sí, ahí el centralismo es... Para Maracaibo, ¿no? Son realidades diferentes, son exigencias diferentes y... por ejemplo, ese edificio no me acuerdo ahorita creo que Martín Valiente. Sí, Martín Valiente, el Liceo en Cariaco. Eso es lo que no se debe hacer en una zona así. Ingeniero, le voy a pedir un permisito porque tenemos que hacer una primera pausa. Está bien interesante lo que nos está contando y de eso vamos a tener todavía muchos minutos por delante para desarrollarlo. Así que vamos a una pausa y cuando regresemos con más de información a todo riesgo. Información a todo riesgo llega a ustedes gracias al respaldo del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, CIGIR, una innovadora fundación con sede en la ciudad de Mérida que promociona y desarrolla proyectos dirigidos a la reducción del riesgo y la preparación y el manejo de desastres. Bien, continuamos en información a todo riesgo, hoy viernes 30 de septiembre, despidiendo septiembre en el programa número 47 con un invitado de lujo, el ingeniero Ezio Mora, uno de los profesionales más dedicados a evaluar el impacto de la ingeniería sobre la sismicidad y viceversa. Y bueno, en esta primera parte pues hablamos vamos a decirlo así, de todo un poco, pero nos estaba haciendo una caracterización donde quedaba claro que ha habido avances científicos y profesionales en el campo de la ingeniería, cosa que en Mérida pues ha sido escenario para todo eso. Y también percibe el ingeniero Mora que también en la parte gubernamental pues también se han dado avances. Nos falta en la parte ciudadana pues consolidar con mayor claridad, digamos, lo que es el tema del sísmico y todo lo que tiene que ver con la gestión de riesgo de desastre. Pero bueno, para seguir avanzando, ingeniero, en la conversación, en el caso concreto de Mérida, vamos a poner los ojos sobre la ciudad. ¿Qué escenarios específicos nos augura el enfrentar un movimiento sísmico severo a futuro, que obviamente todos los especialistas, los sismólogos, advierten de que en algún momento en el futuro vamos a tener que verle la cara a un movimiento sísmico intenso? Desde el punto de vista de ingeniería, tal como se están llevando las cosas, ¿cómo augura usted un escenario urbano bajo unas condiciones de un sismo de una magnitud considerable? Bueno, aquí hay que recordar al profesor Esteves. El profesor Esteves dice, y es una máxima que está prácticamente mundial, que donde ha habido terremotos vuelven a haber terremotos. Los terremotos se repiten porque son choques de placas tectónicas, que eso no es, ya ni es... O sea, repetirlo sería redundar, pero y hay especialistas ya y realmente la ingeniería ha hecho especializaciones profundas, ¿no? Pero aquí tenemos que recordar que hubo un gran terremoto en 1610, otro en 1812, que el padre de esos estudios de terremoto, el terremoto de 1812, el profesor Rogelio Altés, es una autoridad. Lo hemos tenido aquí en el programa. ¿Cómo no? Y además que nos presentó en las primeras jornadas de sismicidad histórica, nos presentó un trabajo que nosotros creíamos que estaba como desfasado el señor, y resulta que se convirtió en un libro y en otro libro, y una persona pero sumamente estudiosa y capaz. Y el terremoto en 1894, que yo personalmente lo he estudiado bastante, y presenté ese trabajo de la reconstrucción. Imagínense, por ejemplo, comparativamente, en el terremoto de 1894, las primeras ayudas llegaron un mes después y en mula,
Imagínese. Un mes después y en mula, ¿verdad? Ahora, ahorita las respuestas son inmediatas, pero ¿dónde está la formación de la gente? ¿Dónde está esa interfaz entre los estudios avanzados, los posgrados que hay en la facultad, los organismos gubernamentales y la persona de a pie, el ciudadano común y corriente? ¿Dónde está la responsabilidad de los ingenieros que ejercen su profesión? Uno va normalmente sin ánimo de polemizar, pero después del terremoto del 85 en México se creó un organismo, ¿verdad?, que fue el organismo que se encargó de certificar los profesionales. Porque usted, ¿qué es lo que le da la universidad a uno? Una serie de herramientas para trabajar. No le da la experiencia. La experiencia la consigue uno en la calle, enfrentándose a los problemas reales, ¿verdad? Y entonces, esos problemas reales hay que verlos en la calle, no en la facultad, porque en la facultad te ponen algunas cosas hipotéticas, te dejan. Yo he sido, por ejemplo, tutor de tesis en la Facultad de Arquitectura, fui investigador invitado en el Centro de Investigación de la Vivienda de la Facultad de Arquitectura. Quisimos reciclar a todos los estudiantes de arquitectura a través de los escritos de Teresita Guevara, para que por lo menos tuvieran las normas mínimas, pues. Y nunca se pudo. Entonces, necesariamente tenemos que caer en la certificación. Ahora, ¿cuáles serían las ventajas de esa certificación, ya que tocó el tema tan importante? Mira, la certificación lo que trae como beneficio es primero la idoneidad de los profesionales que están trabajando. O sea, en una zona sísmica no se puede jugar con la caracterización ni de las edificaciones, ni de la parte de cálculos. Hay una serie de nuevas enseñanzas a través de todos los trabajos que se han hecho. El profesor, por ejemplo, Christopher Arnold, que fue uno de los que empezó desde la visión de arquitectura, ¿verdad? Las formas de los edificios. Nosotros hemos hecho algunos trabajos con los planos que nos ha proporcionado INPRADEM, de ver desde el satélite las formas de los edificios de Mérida, y casi todos son formas irregulares, ¿verdad? Les podría nombrar, mejor no nombrar, pero por ejemplo, hubo el profesor Christopher Arnold, la vez que estuvo acá, que nos dio un seminario de una semana, el jueves de esa semana lo tomó para hacer un recorrido por la ciudad, y fueron 7, 8, 9 edificios que nos dijo: yo ahí no entro ni de visita. Imagínese, no me vaya a agarrar el sismo ahí, no. Imagínese usted. Ahora, ¿quién sería el ente encargado de dar una certificación? Esto es entre lo académico y lo gubernamental, quienes emiten, digamos, al profesional unas credenciales que vamos a decir, que lo cualifican para intervenir en la parte estructural de una edificación. Sí, claro, y no solamente es la parte estructural, es toda la ingeniería. Toda la ingeniería, porque usted tiene que certificarse, usted tiene que conocer las normas, cómo avanzan las normas, cómo han avanzado las normas antisísmicas, en el caso de la ingeniería sísmica, ¿verdad? Cómo ha evolucionado toda la parte de lo que no se conocía, ¿no? Por ejemplo, fíjate, otro ejemplo particular, yo fui a Inglaterra a estudiar a través de mi relación con Fruto Vivas, fui a estudiar teoría de las estructuras límites. No pude estudiar por problemas de transferencia y de gobiernos, no hubo posibilidades de pagar la matrícula, pero yo aproveché, hice 2 seminarios. Uno se llamaba La nueva ciencia de los materiales, ¿verdad? Y otro se llamaba ¿Por qué no se caen las cosas?, del profesor Gordon,
¿verdad? ¿Por qué no se Esos son dos libros, o pocketbook, como lo llamamos nosotros allá, que ya están traducidos al español, ¿no? Entonces, todo eso son cosas nuevas que se van como almacenando y además con toda la información de internet ya es inabarcable, ¿verdad? Entonces, sí. ¿Cómo usted puede, le ponen un edificio al frente con un programa de computación, esto me dio 3 cabillas de 5 octavos, esto me dio 8 octavos, esto me dio ¿verdad? ¿Quién le mete la mano a eso? Las alcaldías, bueno, nosotros hemos visto los exabruptos de un ingeniero químico haciendo planes urbanísticos, ¿no? Para poner un detalle. Para poner un detalle, ¿no? Entonces, ingeniero, vamos a hacer una nueva, para que pueda tomarse un poquito de agua. Vamos a hacer una nueva pausa y cuando regresemos, por supuesto, va a seguir el ingeniero Ezio Mora, aquí en Información a Todo Riesgo. Investigación, formación de recursos humanos y divulgación del conocimiento científico, 3 pilares fundamentales del trabajo que desarrolla el Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, SIGIR. Puedes contactarnos a través de la dirección electrónica www.sigir.org. Bien, avanzamos en Información a Todo Riesgo, viernes 30 de septiembre, teniendo acá en nuestra mesa de trabajo hoy al ingeniero Ezio Mora, quien nos está hablando, entre otros temas, de uno que vamos a tocar ahorita con mayor pertinencia, que es la necesidad de un fondo de emergencia sísmica. Y para ver si tenemos posibilidades al final del programa, nosotros traíamos para nuestra sección de Fue Noticia algo que tiene que ver de seguro con lo que va a decir el ingeniero Ezio, para que ustedes vean la realidad de otros países. Bueno, en este momento vamos a hacer, Nilsa, ¿verdad?, un tiempo para nuestra siguiente sección. Ellos opinan. Las construcciones en Mérida no... Bueno, ahí está, hubo un problemita técnico. Profesor, para explicarle un poquito en qué consiste la sección, y es que el ciudadano normalmente opina sobre el tema que nosotros estamos tratando aquí. Y esta semana la pregunta fue, ¿cuál es la percepción que tiene sobre las edificaciones que se han construido en Mérida? Esta respuesta, según los propios entrevistados, parte de lo que han escuchado en los medios o lo que han oído en sus hogares y en sus lugares de trabajo. Entonces vamos a escuchar lo que dijo la gente sobre esa percepción que tienen sobre la construcción de edificaciones en Mérida. Las construcciones en Mérida no están hechas de la mejor manera, según las normas, los estándares internacionales, y esto da pie a que, no sean lo suficientemente resistentes para los movimientos sísmicos. Me parece que a pesar de que son muy vistosas, son muy bonitas, hay muchas que están mal diseñadas, no son resistentes, no son estables, y en el momento en que en Venezuela, específicamente Mérida, se presente un movimiento sísmico, pues no muchas van a resistir. Pienso que las edificaciones a nivel estructural aquí en el estado de Mérida no están aptas para en el momento en que ocurre un sismo, pues no están aptas. Me parecen demasiado peligrosas. Bien. Ahí estuvimos escuchando a un grupo de ciudadanos al azar, fueron consultados en la calle sobre una pregunta, y bueno, las respuestas nos dejan a todos pensando. ¿Y usted qué opina, ingeniero Ezio, cuando escucha a los ciudadanos referirse a con esa percepción tan negativa sobre su ciudad construida? ¿Será cierto? Bueno, en parte es cierto, en parte creo que hemos avanzado. Hemos avanzado porque realmente no se puede negar el avance primero de la ingeniería sísmica, de los estudios. Segundo, la parte de que habíamos hablado de los organismos, ¿verdad? Ahora, nos hemos quedado fundamentalmente, ¿por qué? Porque los recursos ahora son muy pocos. Y nosotros en el 91 planteamos en una reunión de la Asamblea Legislativa a puertas cerradas, que fue el general de la 22 Brigada, el doctor Raúl Esteves, y mi persona como secretario ejecutivo de Fundapris, y ahí yo desarrollé el tema del Fondo de Emergencia Sísmica del Estado de Mérida. ¿Cómo funciona ese fondo? ¿Verdad? Ese fondo es una contribución de mucha gente, el Estado, el municipio, particulares,
En algunas partes he conseguido que el 0,1 de las transacciones inmobiliarias va para ese fondo. ¿Y cómo se utiliza ese fondo? En trabajos de investigación, en reparación de edificaciones fundamentales. En el caso de Fundapris hay prácticamente un metro de alto de folletos que se han hecho de edificaciones, el hospital, el cuerpo de bomberos, la catedral, etcétera, etcétera. Pero ahí no se ha hecho absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, ese fondo de emergencia sísmico, por ejemplo, me conseguí estos datos. El Fondo de Emergencia Sísmico de California tiene 2.000 millones de bolívares. Y en todos los sismos que ha habido gastan 1.000, 1.500 y los vuelven a recomponer. Yo en esa oportunidad lo planteé como un fideicomiso. Nosotros tuvimos una experiencia personal en una construcción de unas viviendas que hicimos un fideicomiso de 120 millones de bolívares y en un año nos ganamos 100 millones de bolívares. Porque el fideicomiso tiene la particularidad de recibir la remuneración de tasa activa, ¿verdad? Entonces, si usted pone 100 millones de bolívares, al año tiene el 24, el 25%, que es la tasa activa normal, más todo el conjunto de bienes y servicios que pueda alimentar ese fondo de emergencia sísmico. Ahora, si desde el 91, que yo en ese día puse un bolívar ahí al frente y le dije, aquí está el primer bolívar del fondo de emergencia, creo que está allá todavía, ¿no? Está devaluado. Está sumamente devaluado, pero si hubiéramos tomado conciencia en ese momento, pudiéramos tener fácil, qué sé yo, 200, 500, 800 millones de bolívares y pudiéramos estar haciendo trabajos de investigación, trabajos por ejemplo, hay un trabajo que vale la pena nombrarlo aquí, que es el trabajo del profesor Argimiro Castillo, que es un trabajo extraordinario, dedicado específicamente a un barrio de Mérida, y ahí no se le ha metido un bolívar ni débil ni fuerte, ¿verdad? Entonces, esa es la tragedia. No nos preparamos y cuando como dice, ¿cómo llama el profesor José Ignacio Lares, ¿verdad? Nos dice, ataca tan de súbito el terremoto que es una ilusión pensar en la fuga. Entonces, ¿cómo nos vamos a fugar nosotros de Mérida cuando es nuestra cotidianidad? Vamos a prepararnos, vamos a darle instrumentos. Ya tenemos instrumentos científicos, porque no hay que negar que aquí se ha avanzado en la parte científica. No hay que negar tampoco que todos los bomberos, los cuerpos de salvamento están sumamente preparados, pero no tenemos medio. Entonces, ese medio vamos a tener que quitárselo a otras cosas, desde el gobierno nacional, desde el gobierno municipal, desde el gobierno estatal, y entonces esa es la tragedia. Hay déficit, no se puede reconstruir, no se puede solucionar prácticamente nada. ¿Por qué? Porque no tenemos la continuidad de por lo menos querer ahorrar. Claro. Y el Fondo de Emergencia Sísmico es un ahorro de los ciudadanos y del Estado y del gobierno. Ahora, profesor, ¿qué se requiere desde el punto de vista institucional para que se pueda concretar un fondo como el que usted plantea? Voluntad política. Pues es que los ciudadanos somos inermes, ¿verdad? El único que puede en este caso es, yo diría que en una reunión, ¿verdad?, donde esté el gobernador, el presidente de la República, ¿verdad?, y determinen que hay que crear un fondo de emergencia sísmico, no solamente para el Estado Mérida, yo diría que para nacionalmente, ¿verdad? Y que no se toquen esos dineros, sino esos dineros que se reproduzcan, que vayan acumulando, ¿verdad? Por ejemplo, el Fondo de Emergencia Sísmico de Monterrey es un fondo que tiene 1.500 millones de dólares. En pocas palabras, está claro que existen experiencias de fondos manejados con sumo, vamos a decir, tiene que haber una gran transparencia y una gran responsabilidad, porque es un dinero que cuando llegue el momento de utilizarlo, obviamente tiene que estar allí, no puede ser utilizado para otras cosas, ¿no? Pero por lo que usted nos está mencionando, ingeniero
Ezio Mora, sí existen experiencias, inclusive en Latinoamérica, ¿no? Porque tal vez uno dice en Europa, Estados Unidos, Japón deben existir más de un fondo de esta naturaleza, pero por ejemplo, ¿qué conoce usted de Chile, Colombia? ¿Existen experiencias latinoamericanas también dirigidas en este sentido? Claro, nosotros hemos estudiado bastante el caso de Bogotá. Bogotá, por ejemplo, tiene una de las microzonificaciones sísmicas más interesantes que yo he conocido, ¿verdad? Y ellos tienen un fondo de emergencia que lo trabajan y han hecho trabajos tan minuciosos, por ejemplo, que tienen hasta la participación porcentual de los ramos de los seguros. Ellos, por ejemplo, agarran un barrio completo, les dan unos recursos, los ciudadanos ponen otros recursos y todo ese barrio queda asegurado con un seguro privado o público. Sí, ¿verdad? exacto, y se paga, cuando se paga el catastro, la gente paga exactamente. un porcentaje que va... Entonces, y sobre todo por la caracterización de los daños. Entonces, para caracterizar esos daños, ¿qué se necesita? Microzonificaciones sísmicas. Y tenemos avances. Nosotros en el Centro de Investigaciones de la Vivienda de la Facultad de Arquitectura, esas eran mis 3 líneas de investigación. Por problemas de otra naturaleza impidieron que yo siguiera ahí. Pero teníamos 3 grandes líneas de investigación. Microzonificación sísmica de pequeños poblados. Si usted no sabe qué va a pasar en Tovar, en SEA en el 94 se destruyó porque el epicentro fue a pocos kilómetros. Eso quedó, y además eran edificaciones. Estamos hablando de 1894. 1894, ¿verdad? Tovar, destruido. Santa Cruz de Mora, destruido. Ahora, nunca hemos hecho microzonificación sísmica de pequeños poblados, ¿verdad? Eso se cortó en una oportunidad, no teníamos recursos, ¿verdad? Se hizo la microzonificación sísmica de Mérida, que está sumamente obsoleta, eso fue en el 74, 76 por allá, ¿verdad? Se han hecho 2 o 3 o 4 congresos sobre microzonificación sísmica. La otra línea de investigación que yo tenía era evaluación presísmica de viviendas económicas. Si usted va a hacer 1000 viviendas económicas de un tipo, tiene que hasta ensayarlas en mesa vibratoria, en laboratorios especializados en eso, porque usted va a invertir una cantidad de dinero y va a reproducir eso mismo 20, 40, 80, 100 veces. Sí, para eso serviría, por ejemplo, dinero de un fondo para hacer pruebas de estructurales. Y para eso lo utilizan. Yo les voy a dejar una cantidad de papeles que dejé aquí para que tiene mucho papel. ¿verdad? Mire, ingeniero, claro, pero nos va a faltar tiempo. Tenga la seguridad que va a terminar el programa en cualquier momento y nos va a faltar tiempo porque nos quedan pocos minutos, 7 tal vez. Y bueno, aquí hay muchas cosas anotadas, pero permítame una pregunta sobre todo sobre lo que la gente, los ciudadanos perciben, ¿no? Uno nota pues que hay como, digamos, tal vez una percepción un poco apocalíptica en torno a lo que pueda ocurrir con la ciudad, sobre nuestras viviendas, sobre las escuelas donde están nuestros hijos, los edificios donde habitamos, los centros comerciales que visitamos, la infraestructura, los viaductos. Es decir, la gente mira su ciudad y, como usted pudo percibir, pues existe como la confirmación muy en el fondo de que algo malo puede ocurrir cuando nos toque enfrentar a un sismo de alta intensidad, como tal auguran algunos especialistas. Entonces, el punto para que quede, digamos, como una percepción suya más contundente, es decir, el hecho de que existan deficiencias, pues, no es una condena en sí misma. ¿Sí? Tenemos posibilidades institucionales del conocimiento como para enfrentar esos problemas que la gente siente que andan por ahí rondando. Entonces, ¿usted considera que más allá de la existencia de esos problemas, de esa percepción negativa, sí tenemos instrumentos gubernamentales, ciudadanos y de académicos y científicos para hacer de Mérida una ciudad que pueda, vamos a decir, mitigar de una manera responsable como urbe un posible terremoto? Bueno, mira, es difícil llegar a una conclusión así tajante, contundente, ¿no? Porque primero, vamos a decir, la parte de fiscalización está muy mala. Está muy mala porque ya lo sabemos por qué, ¿verdad?
problemas políticos, etcétera, etcétera. No tenemos la certificación. Hay personas que hacen edificaciones, sobre edificaciones, sin ningún tipo de conocimiento ingenieril, y entonces no intervienen los profesionales requeridos, y hay una serie de elementos que sería técnicos, que no es bueno ni conveniente asumar ahorita, pero lo que sí creo y que deberíamos estar nosotros haciendo es porque fíjate, la creación de Fundapri fue una cosa extraordinaria. Sí, extraordinaria. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque empezaron a trabajar ya en conjunto varias instituciones, ¿verdad? Instituciones educativas, la universidad, los cuerpos de bomberos, los grupos de rescate, ¿verdad? Hay una motivación, pero esa motivación no se ha concretado. Entonces, esa concretización que nosotros estamos buscando es en la evaluación desde el punto de vista de la microzonificación. Hasta que aquí no haya microzonificación sísmica, que usted diga, esto tiene consecuencias así, de esta manera o la otra, o vamos a hacer más estudios. Por ejemplo, yo recomiendo mucho el trabajo de Argimiro Castillo, porque el trabajo de Argimiro Castillo es localizado en un solo barrio. Sí. Calles estrechas, no se pueden sacar las personas. Edificios hechos empiezan con un proyecto para un piso y llegan a 3 pisos, a 4 pisos. Sí. ¿Verdad? Una columnita de 20 por 20, una columnita de 25 por 25, y quieren hacerle 1 piso, 2 pisos, 3 pisos, 4 pisos. Claro, no, es una receta para un desastre. Es la receta, la peor receta para el desastre. Usted puede tener mucha investigación, mucha protección, pero entonces se va a quedar en el posismo, no en la parte preventiva, que es la que nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Por ejemplo, microzonificación sísmica es fundamental. Evaluación presísmica de viviendas económicas es fundamental. Y que todos los estudiantes de arquitectura, de una u otra forma, sepan todo esto de la arquitectura sismoresistente o antisísmica, como la quieran llamar, ¿verdad? Eso es fundamental. En Japón están creando un ingeniero que es ingeniero y arquitecto. Bueno, hacia eso hay que ir. Ingeniero Ezio Mora, le agradecemos mucho su tiempo. Lo vamos a invitar más adelante, porque es que tantas cosas unos libros excelentes que por ahí cargaba. Por cierto, el que usted nos quería, nos está diciendo, esto hay que conseguirlo. El libro se llama 8.8, El miedo en el espejo, de Juan Villorro. Una crónica del terremoto de Chile. Es un libro que recomienda altamente el ingeniero Ezio Mora. Le agradecemos mucho por su participación. Le vamos a pedir un minutito acá a nuestro operador, porque esta última noticia que queremos presentar tiene mucho que ver con lo que usted estuvo hablando. Con prevención se debe balancear el costo de atender a los desastres. Es una nota fechada el viernes 30 de septiembre en Ciudad de México y está disponible en www.milenio.com. Dice así: Rubén Hoptliger, el director general del Fondo de Desastres Naturales de México, afirmó que se deben fortalecer los instrumentos financieros de prevención hasta obtener un balance entre el costo de atender los desastres y la inversión aplicada en la prevención y la reducción de los riesgos, Nilsa. Al participar en la 5ª reunión de expertos en gestión de riesgo de desastre, organizado por el Foro Cooperación Económica Asia-Pacífico en San Francisco, California, el funcionario mexicano también señaló la necesidad de promover reformas legales con el manejo de riesgo como una política pública en todos los planes, programas y proyectos de infraestructura pública y privada. La Secretaría de Gobernación informó que Hoptliger presentó en ese encuentro los casos de éxito del gobierno mexicano entre el sector público y el privado, dirigidos a la mitigación y reducción del riesgo, que constituyeron en el tema principal. El funcionario también expuso los instrumentos financieros,
con los que se cuenta en el país en materia de prevención y atención de desastres naturales, como lo son el Fondo de Desastres Naturales y el Fondo de Prevención de Desastres. Así es, bueno, fíjense que México entonces sí está trabajando, tiene su fondo, vamos a nosotros como ciudadanos también a ponernos tal vez a presionar para que se cree un instrumento de esta naturaleza en Mérida. Y ya con esto sí nos estamos despidiendo hoy viernes 30 de septiembre, programa número 47. Les decimos que lo que conversamos hoy con el ingeniero, parte de eso va a salir publicado el próximo lunes en la página de información a todo riesgo en el Diario de los Andes, así que por favor estén pendientes. Y el programa como tal grabado va a estar disponible en los próximos días en la dirección www.sigir.org. También oímos opiniones a través de nuestro correo electrónico a todoriesgo@sigir.org. También pueden llamarnos a nuestro teléfono 0274-658-8206, que es la oficina del Sigir. Y hoy estuvimos trabajando con gusto para todos ustedes en el programa Marius Categui, quien estuvo en el control técnico. Como asesor de los contenidos del programa, el doctor Alejandro Liñayo. En la asistencia de producción, el profesor Iván Chacón. En la edición y montaje, Gerardo Montes. En la dirección de la FM Éxito 100.9, Enrique Torres. El programa llegó a todos ustedes gracias al apoyo del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos SIGIR y de la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico Fundapris, instituciones que reciben el respaldo de la empresa Total Oil and Gas Venezuela. Estuvimos con ustedes, Adelfo Solarte, CNP 8965. Y Nilsa Gulfo, CNP 6779. Recuerde que hacemos información a todo riesgo para que el desastre no nos alcance. Hasta luego. One, two, three, four, five, six, nine, 10. Éxito 100.9. Éxito 100.9 presenta Cuentos de Camino. Nuestro cuento de hoy, No quiero fotos. Milixa Peña tuvo una madre ejemplar, quien dedicó su vida para que ella y sus 4 hermanos tuvieran una existencia bonita. Les inculcó valores, pero sobre todo los entrenó para que fueran capaces de hacerse cargo de sus vidas una vez ella faltara, por aquello de que nadie tiene la vida comprada, más bien alquilada, y sin saber en qué momento te pedirán el desalojo. Así le recuerda Milixa, como una mujer clara en sus convicciones, una gocha bien apretada. Pero, siempre hay un pero, la madre de Milixa era una excelente mujer, pero era humana, por lo tanto imperfecta. Y tenía un complejo que a sus hijos le parecía la mayor de las tonterías. Se consideraba una mujer muy fea y no hubo peluquera ni maquillador que la hiciera cambiar de parecer. Ella odiaba tomarse fotos. Cuando para algún trámite o documento legal debía fotografiarse, la cosa se convertía casi en un problema de estado. Sus hijas la llevaban con los mejores peluqueros y maquilladores, pero ella insistía en que la dejaban más fea de lo que era. Así fue pasando el tiempo, y un día en que la señora viajaba de pasajera en un bus que cubría la ruta Mérida-Maracaibo, un aparatoso accidente provocó varias víctimas, entre ellas la madre de Milixa, y la foto de su cuerpo destrozado fue publicada en las páginas de sucesos de varios periódicos. Si ella hubiera visto esa foto, habría pegado el grito en el cielo, y seguro esos reporteros gráficos ahora también serían difuntos. A la hora de organizar el velorio, Milixa y una de sus hermanas vistieron y maquillaron al cadáver de su mamá. Le pusieron uno de sus trajes de misa de los domingos. Le aplicaron bastante base de maquillaje para disimular un poco las heridas del rostro, sombras, rímel y pintura de labios. Para ellas estaba hermosa, y Milixa quiso conservar esa última imagen de su madre. Así que antes de que la introdujeran en el ataúd, le tomó varias fotos. Pasaron el velorio y el entierro, y días después, cuando culminaron los rezos, Milixa fue a una tienda fotográfica para que revelaran las fotos que tomó al cadáver de su mamá. Su decepción fue grande cuando la empleada le dijo que ese rollo estaba virgen, así que no había fotos para revelar.